El downtown de Vancouver es uno de los epicentros mundiales de la adicción. En las cercanías, miles de personas consumen drogas por inyección, inhalación o ingestión, enfrentando serias consecuencias por ello. Estas personas, frecuentemente al margen de la ley, padecen múltiples problemas médicos debido al uso de sustancias inyectables y mueren por sobredosis. La adicción no es una elección, es una lucha de trincheras donde la gente afectada son los soldados en primera línea que están muriendo. Durante 12 años, Gabor Mate trabajó en este contexto, y lo que aprendió puede resumirse de manera sencilla. La adicción no es una elección consciente que alguien hace, no es un fallo moral, una falta ética, una debilidad de carácter ni una falta de voluntad, aunque así la perciba la sociedad. Tampoco es una enfermedad cerebral hereditaria, como a menudo lo entiende la medicina. En realidad, la adicción es una respuesta al sufrimiento humano. Todas las personas con las que trabajó Gabor habían experimentado lesiones emocionales severas en su infancia. Todas las mujeres tenían fuertes carencias psicológicas, todos los hombres habían sufrido traumas, además de maltrato físico y negligencia emocional. Este no era solo su punto de vista, sino lo que mostraban la literatura científica y las investigaciones. Por lo tanto, la adicción no debe entenderse como una enfermedad en sí misma o como una elección humana deliberada, sino como un intento de escapar temporalmente del sufrimiento. Para cuando Gabor comenzó a trabajar en este tema, ya contaba con 20 años de experiencia en la práctica familiar. Había visto mucho, y estaba consciente del impacto que las experiencias de la infancia tienen en la psicología y la fisiología cerebral de los adultos, pero no comprendió la profundidad ni la magnitud de estos efectos hasta que comenzó a trabajar en esa zona. Esa experiencia confirmó y dramatizó para su persona cómo la adicción es una respuesta al sufrimiento. Tal como dijo, lo que estas personas necesitan no es juicio ni un simple control de los síntomas. Necesitan colaboración para sanar sus secuelas, porque todo gira en torno a esto. Los medios de comunicación suelen retratar a las personas adictas como individuos desesperados, pero no muestran las razones de esa desesperación. Solo presentan la urgencia por las drogas sin explicar qué impulsa esa necesidad. Las personas con adicción son percibidas como disfuncionales, agresivas, manipuladoras o desagradables, pero sin un contexto que permita entender su realidad tridimensional y lo que realmente les ocurre. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿acaso es posible curar a las personas adictas? Esta cuestionante parte del modelo occidental, donde el experto se presenta como alguien que cura al paciente, como si este fuera un trozo de carne que necesita ser tratado. Pero no funciona de esa manera. La respuesta a esa cuestión, según Gabor, planteada de esa manera, es negativa, es decir, no es posible. Si preguntas si es posible que las personas sanen de su angustia lo suficiente como para no tener que escapar constantemente hacia las adicciones, aquí la respuesta es afirmativa. En otras palabras, esta cuestión es completamente posible. Sin embargo, la pregunta es bajo qué condiciones eso es factible. Bajo las condiciones sociales, legales y médicas existentes, es muy poco probable. Esto se debe a que estamos abordando el asunto desde la dirección equivocada y con la perspectiva incorrecta. Gabor dice, y cito, si fuera capaz de demostrar consistentemente que con esta población específica, puedo lograr un éxito del 5 o 15% en ayudar a las personas a superar la adicción, sería considerado un genio, dado que los resultados obtenidos son extremadamente bajos. Al referirme a nuestros resultados, hablo específicamente de los resultados en Vancouver, aunque esto también refleja el bajo desempeño global del modelo de manejo de adicciones, que muestra un rendimiento muy pobre con los segmentos más afectados de la población. Las adicciones, como todo lo demás, se posicionan en un espectro. Muchas personas logran recuperarse de las adicciones, pero los adictos más inveterados, los más profundamente arraigados en sus patrones, son quienes enfrentan mayores dificultades. Además, son a quienes la sociedad trata de la peor manera, lo que hace aún más difícil ayudarlos. No solo no reciben la ayuda que necesitan, sino que son castigados activamente. En esencia, estamos tratando con niños traumatizados. Cuando los niños sufren estos abusos, eso afecta profundamente cómo se sienten acerca de sí mismos, generando una vergüenza intensa. Los niños tienden a creer que lo que les sucede es culpa suya. Si me están haciendo daño, deben estar haciéndolo porque soy una persona terrible. Esa vergüenza profunda se combina con un tremendo dolor emocional, causado por el abuso y la negligencia. Para aliviar ese dolor, estas personas recurren a sustancias o comportamientos obsesivos.
Además, el trauma afecta la fisiología del cerebro. Dado que el cerebro humano se desarrolla en conexión con su entorno, el trauma temprano configura los circuitos del cerebro de tal manera que hace más probable que las personas encuentren alivio en las drogas y otras conductas adictivas. Por lo tanto, dice Gabor, tomamos a estas personas traumatizadas y hacemos que su hábito sea ilegal. No es ilegal beber hasta morir, ni enfermarse de cáncer de pulmón por el tabaco, pero sí lo es usar otras sustancias. Colocamos a estas personas abusadas y traumatizadas fuera de la ley, las encarcelamos y las perseguimos durante toda su vida, tratándolos como criminales, fracasados, rechazados, menos que humanos, y luego nos preguntamos por qué no mejoran. Es un ciclo autoperpetuante. Tomamos a personas traumatizadas y luego las retraumatizamos, y al mismo tiempo nos preguntamos por qué no escuchan, por qué no mejoran, por qué no dejan de ser adictos. No lo dejan porque, cuanto más heridas están estas personas, más necesitan escapar. Dicho de otra forma, la adicción no era tu problema es que tienes mucho dolor emocional y no sabías qué hacer con él. Así que la adicción fue realmente un intento de lidiar con un problema. ¿Por qué las personas usan sustancias? Cuando cuestionas por qué las personas usan sustancias o se apegan a adicciones en general, es porque tienen un problema con el que no saben qué hacer. Y si realmente entiendes su adicción, tenemos que preguntar, ¿qué te causó tanto dolor emocional y por qué no tenías los recursos internos para manejarlo? No es un juicio, simplemente una investigación. ¿Cómo es que en algún momento no tuviste los recursos propios para manejar ese sufrimiento de una forma más creativa, mirando hacia el futuro, una forma que te ayudara a resolver el dolor en lugar de perpetuarlo? Si lo piensas, realmente lo que sucedió es que la adicción apareció para ayudarte a resolver una crisis para la cual no tenías otras soluciones en ese momento, y ese es el caso de las adicciones. Entonces, ¿por qué la gente se involucra en adicciones? Pues porque tienen problemas emocionales profundos que no tienen la manera de solventar por sí mismos. Hasta hace poco tiempo, el estudiante de medicina promedio no había escuchado jamás la palabra trauma durante su formación. Este concepto no se menciona, no se discute su impacto en el cerebro, en la personalidad, en la vida emocional de las personas, ni tampoco se aborda su influencia en la salud física de los individuos. Gabor continúa diciendo lo siguiente: en calidad de médico, te puedo decir que nos gusta pensar que la medicina es una ciencia, y ciertamente tiene grandes logros científicos a su favor, y grandes descubrimientos científicos que respaldan sus éxitos, pero también es tanto ideología como ciencia. Debemos entender que la ideología tiene ciertas suposiciones ocultas que están escondidas para las personas que creen en esa ideología. Esto no es solo cierto para los médicos, también es cierto para muchos psicólogos, que están más interesados en resolver tus problemas y hacer que superes el comportamiento, que en preguntar, ¿de dónde viene ese comportamiento, y qué sigues cargando dentro de ti que te hace comportarte de esa manera? No solo se trata de cómo te ayudamos a modificar tu comportamiento, sino de cómo te ayudamos a transformarte. Eso es lo que realmente significa sanar, y eso ocurre de manera interna, en cada persona. Nunca es cuestión de que alguien sane a otro, pero sí podemos orientar a las personas hacia la sanación si hacemos las preguntas adecuadas. Carl Jung, uno de los principales fundadores de la psicología analítica, jugó un papel crucial en el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Fue a través de su interacción con Bill Wilson, el creador de la campaña, que se establecieron las bases del componente espiritual del programa de los 12 pasos y de la recuperación de la adicción. En el libro grande de Alcohólicos Anónimos, se narra la historia de un hombre que, antes de la existencia del programa, era un alcohólico sin esperanza. Había sido atendido por los mejores médicos del mundo, y en su desesperación, viajó hasta Europa para conseguir una consulta con Carl Jung, uno de los psicólogos más renombrados de la época. Jung comenzó a tratarlo, pero al cabo de un tiempo, le dijo que no había nada más que pudiera hacer por él. «Eres un caso perdido», sentenció el psicólogo. El hombre, al escuchar esas palabras, sintió que las puertas del infierno se cerraban para él de manera definitiva. Desesperado, le preguntó: «Doctor, ¿acaso no hay nada que pueda hacer?». Jung, tras una pausa, le respondió: «Si fuera tú, me rodearía de gente religiosa. He visto a personas con una naturaleza como la tuya que se han recuperado, pero han experimentado una transformación espiritual profunda, una transformación completa de la psique. Eso es lo que intenté lograr contigo, pero no he tenido éxito. Lo único que puedo decirte es que quizás deberías intentar con la religión». Este hombre, llamado Roland Hazard,
regresó a los Estados Unidos después de su tratamiento con Carl Jung. Era amigo de Evie Thatcher, quien había logrado mantenerse sobrio dentro de una organización conocida como el Grupo de Oxford. Este grupo seguía una serie de principios religiosos, considerados como pequeños pasos, que les ayudaron a alcanzar la sobriedad. Evie Thatcher, a su vez, era amigo de Bill Wilson. Un día, Evie visitó a Bill, y para sorpresa de este, estaba sobrio. Intrigado, Bill le preguntó, ¿cómo lo lograste? Evie respondió, encontré la religión. La respuesta desanimó inicialmente a Bill, quien no estaba interesado en la idea de Dios. Sin embargo, Evie le dijo algo que marcó una diferencia crucial, y cito: ya que no estás interesado en la religión, ¿por qué no eliges tu propia concepción de Dios? De algún modo, ese fue el punto de partida para lo que luego sería la fundación de Alcohólicos Anónimos. En 1961, Bill escribió una carta a Carl Jung, en la que le expresó su deseo de reconocer el impacto significativo que el psicólogo había tenido en Alcohólicos Anónimos, algo que probablemente Jung no había anticipado. Bill le contó sobre Roland y cómo esas interacciones resultaron fundamentales para el desarrollo del programa. Jung respondió de inmediato y expresó: me alegra mucho saber esto. A menudo me pregunté qué había sido de ese hombre. Había muchas cosas que quería decirle, pero como mencioné en ese momento, ¿cómo podemos formular un entendimiento tan profundo en un lenguaje que no es comprendido en nuestra época? Jung había querido compartir ciertos pensamientos con Roland, pero temía que no los comprendiera o que lo considerara loco. Por eso decidió no mencionarlos en su momento. No obstante, le dijo a Bill: de hecho, Bill, creo que eres un poco más consciente y pienso que puedes manejar lo que voy a decirte. Luego, Jung explicó lo que realmente quería transmitirle a Roland, y cito: veo el alcoholismo como un equivalente, en un nivel bajo, de la sed espiritual de nuestro ser, por la plenitud. Expresado en un lenguaje medieval, sería la unión con Dios. Pero no podía decirle eso a Roland, ya que no creía que pudiera comprenderlo. Además, Jung compartió una reflexión sobre el significado del término alcohol. Explicó que, en latín, alcohol se traduce como spiritus, una palabra que también se utiliza para describir la experiencia religiosa más elevada. Dado esto, una misma palabra tenía dos significados profundamente diferentes. Carl Jung también mencionó que el término alcohol proviene de la palabra árabe al-kul, que significa espíritu que consume el cuerpo. Finalmente, Jung planteó lo que consideraba la solución al alcoholismo, y cito: la fórmula adecuada es en realidad spiritus contra spiritum, lo que significa el espíritu contra la devastación del espíritu. La solución a este veneno tan devastador es, en última instancia, la experiencia espiritual. Jung escribió que todas las dificultades parentales dejan una marca en la psique del niño, a veces con resultados patológicos. El psicólogo suizo enfatiza que la influencia parental en el desarrollo del niño y su susceptibilidad a las dependencias en la adultez no debe subestimarse. Él observó que una infancia caótica, marcada por la carga de la ira y el abuso parental, suprime el profundo dolor emocional en la mente del niño y altera el desarrollo cerebral, aumentando la probabilidad de dependencia. Muchos adictos a sustancias revelan que se automedican para aliviar su dolor emocional. Esta automedicación es un intento desesperado por calmar el sufrimiento interno. A pesar de eso, el desarrollo cerebral de estas personas ha sido saboteado por sus experiencias traumáticas. Los sistemas de dopamina y opioides, que ajustan el placer y la compensación, el sistema de estrés, y las áreas de control de estímulos en la corteza, no logran desarrollarse de manera normal bajo estas circunstancias adversas, resultando en una predisposición a la adicción. Jung explica que un niño también puede experimentar angustia emocional cuando el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Esta ausencia emocional puede llevar al niño a desarrollar mecanismos de afrontamiento inadecuados, como chuparse el dedo o desconectarse emocionalmente para escapar del estrés. En circunstancias normales, un niño que percibe una separación emocional buscará reconectarse con el padre o la madre. Si el padre no responde, el niño se queda con sus propios mecanismos de afrontamiento inadecuados. Estos mecanismos pueden transformarse en dependencias a sustancias o comportamientos en la adultez, como un intento de llenar el vacío emocional. Pero hoy en día, incluso las personas que tuvieron una infancia llena de cariño, no están completamente fuera de las dependencias. Jung observa que la sociedad moderna, con su énfasis en el consumismo y la gratificación,
crea un entorno propicio para el desarrollo de dependencias. Al igual que en las épocas finales del Imperio Bizantino, cuando muchos habitantes buscaban distracciones banales y placeres inmediatos para fugarse de la realidad de un imperio amenazado por conflictos y decadencia, actualmente muchos recurren a las dependencias como una forma de automedicación frente a la desesperación provocada por una visión sombría del futuro de la sociedad. La constante presión para conformarse, la necesidad de alcanzar metas sustanciales y el uso compulsivo de las redes sociales como medio para escapar de sentimientos de impotencia y vacío, contribuyen a una crisis de dependencia. El psicólogo suizo reconoce que un profundo sentimiento de vacío impregna nuestra cultura. El adicto es más consciente de este vacío que la mayoría de las personas. Muchos de nosotros nos parecemos al adicto en nuestros esfuerzos ineficaces por abastecer el agujero negro espiritual, el vacío en el centro donde hemos perdido contacto con nuestra alma y nuestro espíritu, con aquellas fuentes de significado y valor que no son contingentes ni efímeras. Jung sugiere que para enfrentar esta crisis es necesario un despertar espiritual, una reconexión con nuestras verdaderas brechas internas y un alejamiento de los valores superficiales que controlan la sociedad contemporánea. Considerando el número de personas que crecen en hogares abusivos o distantes de manera emocional, junto con el estado corrupto de la sociedad, no debería asombrarnos que tantas personas recurran a las conductas adictivas como una forma de afrontar la vida. Esta medida no es del todo irracional, porque las dependencias funcionan al menos temporalmente. Aunque las dependencias funcionen a corto plazo, confiar en atajos para obtener alivio emocional y alegría tiene un precio. Con el tiempo, cuanto más mantenemos una dependencia, más dependemos de la sustancia o actividad para sentir cualquier emoción positiva. Poco a poco, la dependencia se hace el punto central de nuestra vida, y todo lo demás que podría proporcionar satisfacción duradera, nuestra salud, relaciones, creatividad, carrera y propósito de vida, se desvanece. Dado el control mortal de la dependencia, surge la pregunta vital: ¿acaso existe la posibilidad de vencer una dependencia, y de ser así, cómo se lograría? El problema al intentar lograr una vida renovada y libre de adicciones es que el mismo mecanismo que debería sanar el cerebro es precisamente el que se ve dañado en una dependencia. Y como observa Jung, cuanto peor es la dependencia, mayor es la anormalidad cerebral y mayores son los obstáculos biológicos para elegir la salud. Por suerte, nuestros cerebros poseen una notable habilidad de adaptación, lo que les permite sanarse incluso en la ancianidad. De hecho, es posible reestructurar el cerebro de tal manera que una persona logre vivir una vida plena, saludable y libre de adicciones, quizás por primera vez. La mayoría de las acciones humanas buscan resolver una cuestión relacionada con el yo, y la adicción no es más que una forma extrema de este comportamiento. Es una repetición exagerada que crea patrones neurológicos profundamente arraigados en el cerebro. Carl Jung intenta resolver el problema de este yo, trabajando para unir diferentes aspectos del mismo, algo que llamó los arquetipos del yo, o de la psique humana, haciendo que el ego deje de estar en guerra consigo mismo. El dolor en el núcleo de la adicción provoca un reconocimiento de una unidad intrínseca con lo que es. Es interesante el punto de vista de Jung en este sentido, ya que resalta la importancia de un despertar espiritual, logrado a través de la integración del yo. Esto sugiere una entrega total a algo más grande que uno mismo, algo mayor que las limitaciones ilusorias forjadas por la mente. En su esencia, la adicción es simplemente un intento altamente disfuncional de resolver un problema espiritual, un problema que comparten la gran mayoría de las personas, sean adictas o no. Tal como observa Gabor Mate. La adicción no es una enfermedad, es un procedimiento, llevado a cabo, para sobrevivir.